seguimos entonces. Esta semana lo que tenemos que hacer es generar el tablero. Lo vamos a generar con jQuery, y además de generar el tablero con jQuery, el objetivo de esta semana es hacer la función disparo de tal manera que cuando yo reciba un disparo en el tablero tengo que pintar el barco correspondiente. Para poder pintar el barco correspondiente partimos de una clase, vamos a añadirle una clase, borramos la clase que tuviera el TD de la tabla y vamos a añadirle una clase, por ejemplo fragata en el caso que sea una fragata, submarino en el caso que sea un submarino. Fijaos que es exactamente la misma que teníamos al principio, vacío. Lo único que le estamos cambiando que es la imagen que hay ahí, ¿de acuerdo? Ahí hay una foto de una fragata, una foto de un submarino, etcétera, ¿vale? Ahí hay un buque, un destructor, un portaaviones, todos los barcos los tenemos ahí. Y ese es el fondo del agua que vamos a poner en partida. Bueno, la idea es la siguiente. Voy a generar ahora el tablero con jQuery. Ya lo hicimos la semana pasada directamente en HTML, que lo que hacíamos era con una variable HTML yo iba creando una tabla de manera dinámica con dos bucles for anidados. Con un bucle for externo iba creando los TR que abro antes de entrar en el bucle for interno y cierro debajo, ¿vale? Y dentro de ese TR yo iba metiendo muchos TD, ¿de acuerdo? Tantos como columnas tuviéramos y tantos TR como filas tuviéramos, y así generaba la tabla. Una vez que ya tenía en mi variable HTML la tabla completa, ¿vale? Vamos todo el rato añadiendo texto, pues yo lo meto con inner HTML, lo introduzco en la caja partida. No se puede hacer directamente aquí, porque entonces Firefox o el navegador con el que tú estés viendo eso te va a intentar balancear el árbol, te lo va a intentar corregir. Y entonces, conforme tú lo vas generando con JavaScript, Firefox te lo va a corregir y al final el resultado es una patata que no se ve absolutamente nada. Bueno, otra manera de hacerlo, de generar el tablero, es con jQuery. Con jQuery el problema que tenemos es que ahora sí estamos trabajando con nodos, sí vamos a trabajar con nodos, me explico. Vamos a generar una tabla que va a ser un nodo tabla, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo con jQuery genero yo un nodo? Pues tan simple como decirle a jQuery que me genere un nodo de tipo table. Si yo aquí el nodo lo genero tal que así, un nodo vacío por ejemplo, él directamente me lo genera. Claro, ¿qué problema tengo yo con jQuery? Que si yo genero esa tabla y luego esa tabla se lo añado a mi caja partida, ¿vale? A mi caja partida, cada vez que yo entre en la función generar tablero estoy añadiendo una tabla y se la añado a partida. Genero una tabla, se la añado a partida. Cuando juegue 5 veces tengo 5 tablas y eso no es lo que yo quiero. ¿Mi objetivo cuál es? Mi objetivo es que tenga solo una tabla en cada momento. Entonces la idea es, antes de ponerme yo a generar la tabla, como mi objetivo va a ser generar la tabla y añadir ese nodo que yo genero luego dentro de partida, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer es, si existiera, borrarlo. ¿Cómo hago eso? Pues tan fácil como decir a jQuery que todo lo que tenga dentro partida, mi panel partida, todo lo que tenga dentro, pues lo vamos a eliminar. De esa manera, libero memoria, en mi aplicación libero la memoria de cualquier cosa que tuviera dentro partida. Con empty borro todos los nodos que tuviera dentro partida. Borro todos los descendientes de partida, sea lo que sea, incluso nodo de tipo texto, ¿de acuerdo? Ahora voy a crear aquí un nodo partida. Este nodo en principio está flotando en el aire, en la memoria RAM del ordenador, por ahí estará flotando, no sabemos dónde. ¿Qué tengo que hacer ahora con ese nodo partida? Con ese nodo, perdón, tabla. Pues le tendré que añadir filas. ¿Cómo hago eso? Pues con un bucle for, igual que hacíamos antes, for var i igual a 0 y menor que, yo tengo una variable global, igual que usábamos aquí, que es filas, pues pongo aquí y menor que filas, y más, y ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que crear un nodo que va a ser fila, ¿vale? Y ese nodo fila, ¿qué me va a guardar? Me va a guardar un TR. Pues ahora con jQuery le digo a jQuery que me cree un nodo TR vacío. Ahora mismo está vacío, no tiene nada. Ya le iré añadiendo cosas más tarde, ¿de acuerdo?
¿Qué voy a hacer con ese nodo TR? Pues dentro tendré que añadirle a su vez un TR que tiene dentro TD. Pues for var j igual a 0, j menor que columnas, punto y coma, j más, ¿de acuerdo? Ahí dentro, ¿qué voy a hacer? Le voy a añadir TDs. ¿Cómo añado TDs? Pues yo aquí pongo var celda y le voy añadiendo celdas. ¿Cómo hago eso? De nuevo con jQuery yo le digo $, y aquí puedo poner yo el nodo que yo quiera, pues el nodo va a ser un TD. Ahora aquí sí le puedo añadir un ID, lo que sea, un evento onClick, lo que sea, ¿de acuerdo? Todo lo que yo quiera le puedo ir añadiendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues igual que hicimos en el día anterior, le vamos a añadir un ID, ¿de acuerdo? Le vamos a añadir un ID y le vamos a añadir un evento onClick disparo. Podríamos hacerlo también con un td.on y añadirle el disparo, pero así nos va a resultar más cómodo para pasarle los parámetros I y J, ¿de acuerdo? Entonces, directamente yo puedo copiar de aquí, porque ya lo hicimos la semana pasada, copio de aquí, y esa sería la celda. Voy a quitarle la clase disparo, voy a quitarle la clase de vacío, voy a quitarle la clase vacío porque aquí tengo td de celda y de j, onClick disparo, perfecto. Voy a quitarle este td, la clase, porque la clase sí se la voy a añadir con jQuery, para que veamos otro ejemplo de cómo sería con jQuery añadir algo, ¿vale? Lo que os decía del evento es poner así, un evento, ¿de acuerdo? Yo podría ponerle, también podría haberlo hecho así, con one, y entonces le digo el evento, qué parámetros le paso y el manejador de eso, pero es bastante más complicado. Entonces nosotros simplemente vamos, para ver jQuery, simplemente vamos a ver aquí add class, ¿de acuerdo? ¿Y qué clase le voy a añadir? La clase en principio va a ser vacío para que me pinte la celda vacía, sin nada. Bueno, pues ya tengo mi celda con un td que cierra aquí abajo, barra td, que cierra ahí, de la clase vacío, ya lo tengo ahí. ¿Qué hago ahora yo con ese td? Porque ya lo tengo creado. Bueno, pues ese td habrá que añadírselo, porque yo voy a repetir esto, voy a generar tantas celdas como columnas haya. Pues cada vez que yo cicle voy a crear una celda nueva. Luego aquí tengo yo que hacer algo para no perder la anterior, tengo que hacer algo. ¿Qué voy a hacer? Pues yo en la fila le voy a decir un append ¿de qué? De celda. Es decir, la celda la meto en la fila, correcto, ¿verdad? El td lo meto en el tr. Una vez que yo salga de este bucle, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo. ¿Dónde tengo que meter el tr? Los tr, ¿dónde van? Dentro, ¿quién es el padre de los tr? Tabla. Pues yo tendré que hacer aquí lo mismo. Tabla.append. ¿Y quién va a ser el hijo de tabla? Pues van a ser las filas. Pues yo añado aquí la fila. Le he añadido esa fila a esa tabla, ¿vale? Cuando yo he terminado de todo, ya he terminado de este bucle for, ya he terminado del dentro y del de fuera, ya tengo generada mi tabla. ¿Qué hago con mi tabla? Mi tabla se la añado aquí a la caja partida. Y ahora ya sí veo la partida, porque si no, acordad lo que estábamos hablando. La primera vez que yo entro aquí, la tabla está en la memoria RAM, cuando yo genero el nodo, pero ese nodo está flotando en el aire. No le digo quién es su padre hasta que no lo engancho aquí. Le digo, tabla, tu padre es partida. Y aquí pasa igual, aquí ocurre lo mismo. Hasta que yo no le digo, por ejemplo, a esta celda, tu padre es este TR, aquí se lo estoy diciendo, la celda está por ahí volando en la memoria RAM. Al principio que tendré muchas celdas dentro de un TR. Ahí hay un padre con un montón de hijos, perdido. ¿Qué ocurre? Cuando ya he acabado con ese bucle for, todos esos TR los voy metiendo en la tabla, ¿vale? Y así voy enganchando unos con otros y los voy conectando. Nietos, estos son vuestros padres, estos son los abuelos. Y así conecto todo hasta que al final ya tengo la tabla totalmente generada. Una vez que tengo eso, con jQuery, ¿vale? Que ya tengo yo aquí mi general tablero jQuery, veis que lo llamo desde crear partida, en crear partida modificado, crear partida para que me genere el tablero jQuery. Aquí en disparo, tengo que modificar disparo, ¿para qué?
para cada uno de los casos de los barcos. Entonces yo tendré aquí, por ejemplo, tendré un case para cada barco. Tenemos 5 barcos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo aquí para cada uno de los barcos que yo tenga, buque, destructor, fragata, portaaviones, submarino, pues para cada uno de esos tendré una letra. Entonces tendré, por ejemplo, aquí la B de buque. Aquí ponemos con mayúscula buque. Después de buque tengo destructor, pues aquí tendré la D de destructor. Cuando yo disparo, la D de destructor la paso a mayúscula en mi tablero, que es donde yo voy guardando qué hay en cada posición. La paso a mayúscula por lo que hablábamos. Así ya sé que he disparado ahí, pero que había un destructor. Lo siguiente es la fragata, pues pongo aquí la F de fragata y ya tengo aquí mi fragata. Lo siguiente que yo tengo, el portaaviones, pues pongo aquí la P de portaaviones y aquí la P mayúscula del portaaviones. Lo siguiente que tengo es el submarino, pues aquí tengo un submarino y aquí abajo le pongo la S mayúscula del submarino. En default no pongo ahora mismo nada, luego ya si queremos hacer algo ya lo haremos. En principio no hace falta nada más. Guardo y con esto que consigo, que cada vez que yo dispare consulto qué hay en mi matriz tablero y según si hay una A, una B, una C, una D, una F, voy cambiando la clase. Entonces, ¿qué clase pondré en el caso que sea un buque? Pues la clase que yo pongo aquí, en vez de agua, pues pongo buque. En caso que sea un destructor, la clase es destructor. En que sea fragata, la clase es fragata. Que sea portaaviones, la clase es portaaviones. Que es un submarino, la clase es submarino. Y como veis, con jQuery, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciéndole que a esa celda le quite la clase vacío y le añade la clase submarino. Estoy cambiando una clase por otra, ¿vale? Una clase por otra. De esa manera, cada vez que yo haga clic en alguna zona del tablero, pues se va a ver en esa posición del tablero ese barco, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Entonces, cuando creo la partida, ya estamos trabajando todo con jQuery. Cuando yo creo aquí la partida y yo disparo, que no hay nada, se queda vacío. Que hay un barco, me pinta el barco, ¿vale? Esa es la idea. Ahí por ejemplo, pues le he dado a ahí tengo un buque, ahí tengo un portaaviones, ¿vale? Ahí está el portaaviones, etcétera. Y esa es la idea, ¿vale? Y conforme estén los barcos, pues los veremos. Que no hay nada, que hay agua, pues agua, ¿vale? Ahí estaba el submarino, que no lo encontrábamos. Son 5 barcos, 1, 2, 3, 4, un barco me falta. Ahí está, estaba escondida la fragata. Ya tenemos todos los barcos, ¿de acuerdo? Nos queda entonces el sistema de puntuación, que tenemos que añadir por algún lado, ¿vale? Un tiempo, un temporizador, y por otro lado también nos interesaría los disparos que llevamos, porque a lo mejor tenemos solo X disparos, que eso lo vamos a configurar desde la configurar partida, que lo tenemos que añadir al menú, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos queda todavía pendiente.